Hola a todos, bienvenidos a Silent Talks. Hoy tenemos como un súper invitado a Nahuel Monteblanco Vincias. Él es un físico de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, donde obtuvo su título de licenciado y grado de maestro en física. Gracias a una beca del Ministerio de Educación de Francia, hizo su doctorado en nanofísica en el laboratorio SPINTEC del Centro de Energía Anatómica y Renovable de Grenoble en Francia. Su tema de doctorado fue el desarrollo de nanoosciladores espintrónicos. También realizó su estancia en el Centro de Pesquisas Físicas en Río de Janeiro, Brasil, y luego realizó 3 postdoctorados en los institutos Jean Lamour, Nel y Spic, en Nancy, Grenoble y París. Y se ha orientado en temas relacionados al transporte electrónico en uniones túnel, memorias no volátiles y sensores de campo magnético. Y además es cofundador de la organización Científicos.p, donde es el responsable del área del fomento de la educación, la ciencia y la tecnología, lo que le permitió ser coorganizador del encuentro de científicos peruanos en Europa. Tú tienes bastante trayectoria en toda tu carrera y has realizado ciertas investigaciones, ¿no? Y dentro de, bueno, hoy día vamos a evaluar, vamos a conversar sobre una investigación, que se titula Normalization and Correction Factor for Magnetic Tunnel Junction Sensor Performances Comparison. Ujú. Y para esto hemos elaborado ciertas preguntas orientadas a esta investigación que has tenido. Y bueno, son algunas preguntas y dudas que teníamos. Y bueno, te voy a empezar con la primera pregunta. Y a ver, ¿en qué momentos cotidianos usamos o estamos relacionados con un sensor basado en GMR, magnetorresistencia gigante, aunque no seamos conscientes de ello? Es exactamente el más conocido, la válvula de Spin, se basa en este fenómeno que fue descubierto por Albert Ferti y Peter Gulber en los años 80 y que fue probado en los 80, fue descubierto un poco antes teóricamente y que en el año 91 genera, mira, como es la teoría, el experimento básico genera un efecto que puede ser útil y después de 10 años aparece la tecnología que puede producir un dispositivo que sirve para el día a día. Entonces, ese sensor que detecta campos magnéticos de escala es un sensor nanométrico. Es 1.000.000 de veces más pequeño que el grosor de un cabello. Es algo muy pequeño. Y para poder llegar a esa tecnología, había que tener las máquinas para fabricar y hacer los contactos y poder tener este dispositivo dentro de una computadora. Cuando se llega a hacer eso, marca un hito en el cambio en el tamaño de los discos duros y guardar información. Se llama data storage, cómo guardamos la información. Ese sensor lo usamos todos los días, todas las computadoras. Casi nadie que esté fuera del tema conoce cómo es que se llegó a ese descubrimiento, a ese desarrollo tecnológico, pero ese lo usamos todos los días sin darnos cuenta y es el fenómeno GMR, magnetorresistencia gigante, que le da el premio Nobel a las 2 personas que encuentran el fenómeno y lo prueban, no a la persona que hizo el dispositivo, porque el fenómeno ya existía, ¿no? Fue en el año 2007 que ganan el premio Nobel. Bueno, la siguiente pregunta. eh, ¿Cuál es la relación entre el número de pilares en un sensor basado en TMR, magnetorresistencia gigante, y la reducción o aumento del ruido? ¿Y por qué es importante usar varios pilares y no solo uno? Claro, el efecto magnetorresistencia gigante es el paso de la corriente a través de, imaginemos que tenemos 3 capas distintas, una capa magnética, una capa metálica y otra capa magnética. Las capas magnéticas son los imanes. Están orientados en la misma dirección o en una dirección contraria. Si están en una misma dirección, tenemos una resistencia muy baja. Los electrones pasan y nos da un valor de resistencia. Pero si logramos voltear uno de los imanes, tenemos una resistencia muy alta. Entonces tenemos 2 estados, ceros y unos. Ese es el funcionamiento de una válvula de spin de GMR. En el medio tenemos un metal. En el caso de la TMR, que es Tunnel Magnetic Resistance, es el efecto túnel, es un efecto cuántico. En el medio de estas 2 capas magnéticas ya no tenemos un metal, tenemos un óxido. Imaginemos que ponemos un vidrio. ¿Cómo los electrones van a pasar a través de un vidrio si el vidrio no es conductor? Bueno, cuando es muy delgado
porque estamos hablando de nanómetros. Es muy delgada esta capa, aparece este efecto cuántico. Hay una probabilidad de que los electrones pasen, y de la misma forma se generan un estado de alta y de baja resistencia dependiendo de cómo orientemos los imanes. Entonces, el sensor que estamos produciendo es un sensor del efecto de túnel, de magnetoresistencia túnel, usando un aislante. Usamos muchos pilares que son unos cilindros, también nanométricos. No, en este caso son micrométricos. No llegamos al nano porque necesitamos tener un área un poquito más, un volumen un poquito mayor para poder reducir un poco el ruido. La idea es la siguiente: si colocamos un solo pilar con estos materiales y le aplicamos, imagínate, 1 voltio, este pilar puede romperse. Como es muy delgada la capa aislante, se puede romper con ese voltaje, porque estamos alimentando este sensor todo el día. Se puede romper. Pero imagínate que colocamos 10 pilares en serie. Si colocamos 10 pilares, el voltaje, el mismo voltaje, 1 voltio, se va a distribuir entre todos los pilares. Entonces vamos a estarle aplicando 100 milivoltios a cada uno, y el sensor nos va a durar mucho más tiempo. Hay menos probabilidad de que se rompa. Esa es una razón por la cual usamos varios pilares juntos. La segunda es que si reducimos este voltaje, podemos reducir también el ruido que generan el conjunto de pilares. 1 voltio para un pilar genera más ruido que 10 pilares con 100 milivoltios. Eso está en el paper, en alguna parte, en alguna ecuación. Entonces colocamos más pilares, reducimos un poco el ruido, protegemos que el sensor no se rompa, y por otro lado, también está túnel magnetoresistance. Si ustedes ven en el paper, van a ver que las resistencias disminuyen con el voltaje. Aumento voltaje, disminuyo las resistencias del pilar, de cada uno de los pilares. Si colocamos un montón de pilares juntos, esa resistencia es casi constante en un rango muy grande de voltaje, y eso nos ayuda para la sensibilidad del dispositivo. Esas son las razones por las cuales colocamos varios pilares juntos. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los motivos por los que decidieron realizar las mediciones a temperatura ambiente, frecuencias y campo magnético indicados en su artículo? Esas son las aplicaciones. Generalmente cuando tú haces investigación aplicada, tú estás buscando encontrar qué parámetros puedes estudiar para poder encontrar aquellos parámetros que hagan que tu sistema, o que tu investigación pueda ser aplicada. Esa es la investigación aplicada. La investigación básica, al contrario, es encontrar el fenómeno, estudiar el fenómeno, entender el fenómeno. En este caso, la aplicada es ver los parámetros para cuál esto podría funcionar. Y los sensores que hemos estado fabricando son para, por ejemplo, automóviles, para poder medir la velocidad de un automóvil, para poder medir si una puerta está abierta o cerrada, válvulas, lo de biomedicina que te contaba. Entonces, la temperatura a la que se trabaja es temperatura ambiente. Entonces trabajamos a 300 Kelvin por default, es la temperatura a la que se hacen las mediciones para ver cómo va. Ahora, para entender un poco más de cómo funciona el dispositivo, cómo es la física que está detrás, cómo se comportan estos electrones, con qué simetría viajan, qué funciones de dónde hay que tomar en cuenta. Allí hay que bajar la temperatura a 4 Kelvin, a 77 Kelvin si no hay helio, y eso también lo hemos hecho, pero eso no está en ese artículo. La idea era trabajar a temperatura ambiente porque es la temperatura a la cual las aplicaciones deben funcionar. Y generalmente, también para los chicos que les interesa esto, generalmente cuando se prueba a mucha más temperatura. ¿Por qué? Porque no todos tenemos un equipo se calienta, un equipo puede estar en un lugar donde tenga mucho más temperatura, entonces se prueba a más altas temperaturas y se ve que funcione y por cuánto tiempo funciona. Porque la temperatura genera cambios en el estado magnético de los materiales, y el sensor está fabricado con sensores magnéticos, con materiales magnéticos, entonces hay que tener muchos parámetros en cuenta. El campo magnético, teníamos dos posibilidades, para saturar en un sentido paralelo y antiparalelo, y esto era porque en los dos estados tenemos ruidos distintos, y en el artículo se presenta solamente en el estado, si mal no recuerdo, paralelo, para ver cuál era el ruido en el estado en el cual los imanes están orientados igual, y a cero campo, sin ningún campo magnético, porque ese es el estado en el cual se mide. Cuando uno usa un sensor magnético, uno lo coloca en un sistema, pero uno no aplica un campo. Es el sensor quien detecta el campo que queremos detectar.
Entonces también en el artículo está todo hecho a cero campo magnético aplicado para que sea exactamente las condiciones a las que queremos medir. Una pregunta que no me han hecho es, ¿cómo eliminamos el campo de la Tierra? Porque la Tierra es un imán muy grande, que Ah, tiene un sí. campo magnético muy pequeño. ¿Cómo hacemos para eliminar ese campo dentro de las mediciones? Porque va a estar allí, ¿no? Yo quiero medir, imagínense, yo quiero medir, ese era el objetivo, ¿no? Imagínate que tú tienes un imán en la mano y te vas a la esquina y comienzas a mover tu imán. Mi sensor debería ser capaz de medir el movimiento del campo magnético que tú estás haciendo con la mano a varios metros. Ese era el objetivo, medir campos muy débiles. Pero el campo de la Tierra va a interferir con la medición, porque el campo de la Tierra siempre está presente y tiene diferentes valores en diferentes lugares de la Tierra. Sí. Para poder medir, para poder eliminar esa contribución, yo trabajé, bueno, en ese laboratorio en el CEA en París, en una cámara blindada como la de un banco, en la parte, bajo tierra, hecha de un material especialmente para poder aislarnos del campo terrestre y poder no contar con esta contribución de ruido ni factores distintos, ¿no? Es algo muy importante, aislar tu sistema. ¿Qué te motivó a orientarte por esta línea de investigación? Esa es una muy buena pregunta, porque la espintrónica yo la vengo haciendo desde la universidad, y eso es algo que yo quiero que sí deberían tomarlo como ejemplo muchos estudiantes. El, yo cuando estaba en la universidad, al igual que muchos estudiantes, no encontraba, no sabía y no conocía qué se hacía de investigaciones en mi facultad, porque yo lo vi muy tarde, lo vi ya casi en el cuarto año de carrera, recién me empezó a interesar a qué laboratorio iba a entrar a trabajar. Fue un poco porque la información no era muy evidente en ese momento en mi universidad. Supongo que en otras universidades debe ser parecido, o tal vez en otras no. Al menos en la que yo estaba, en ese momento de la historia, ahora debe ser totalmente distinto, la investigación estaba un poco separada del estudiante. Entonces, por cuestiones del destino, llegué a trabajar en el laboratorio de materiales nanoestructurados del doctor Abel Guterra, y allí descubrí un fenómeno magnético que era No, yo no lo descubrí, o sea, lo descubrí en el sentido de que conocí que había unos materiales que tenían un comportamiento particular. Eran materiales magnéticos, unos óxidos mixtos, y ahí descubrí la investigación en la facultad. Dije acá, oye, qué interesante, yo puedo venir después de mis cursos, a hacer mediciones e ir sumando experiencia, digámoslo así, y era muy entretenido. Es que la curiosidad es algo muy básico, ¿no? Entonces, ahí empezó todo. Dije, bueno, yo voy a avanzar acá, y ahí empecé a buscar qué era este mundo de la investigación. Encontré que teníamos que ir a congresos, teníamos que ir a charlas, entonces ya empecé a ver a algo a lo que yo me podía dedicar de verdad, si es lo que quería en ese momento, y avancé. Y avancé, el tema del magnetismo me encantó, fui a escuelas de verano y de invierno en Bariloche, en el Centro Atómico, es el Instituto Balseiro en Argentina, y lo recomiendo, es un centro de élite en Sudamérica para lo que es magnetismo, física, ingeniería nuclear. Y fui a unas escuelas, me encantó la investigación que hacían allí, hice mis prácticas en el laboratorio de resonancias allá en Bariloche, donde tengo muchos amigos, y dije, esto es lo que quiero hacer porque me gusta. Y luego, cuando ya estoy terminando la carrera, me di cuenta de que en el Perú había muchas cosas que no podía de alguna forma mantenerme trabajando de físico, haciendo lo que me gustaba en investigación. En ese momento fue así de duro, y es ahí donde yo decido quedarme en esa investigación, quedarme haciendo investigación en ese tema, pero lamentablemente no podía hacerlo en el Perú. Y ahí ya viene toda una historia que conversaremos en cualquier momento, ¿no? Pero no me quiero ir más lejos de la pregunta. Ahí yo descubro en la uni el encanto de la investigación en este laboratorio y del tema. ¿Cuáles habían sido las dificultades que habías atravesado, ¿no? En este transcurso de tu investigación? ¿Y cómo encontraste una salida? Ya nos comentaste que pues aquí en Perú era un poco difícil o ha sido un poco difícil. Y bueno, ¿cómo encontraste una salida para seguir desarrollándote en esta investigación? Les cuento así, espero no explayarme mucho, pero hay varias etapas. Cuando uno empieza a hacer investigación, el primer obstáculo fue que me pudieran permitir hacerla en la uni. O sea, que el profesor dijera, bueno, sí, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque el profesor también se veía atado de manos porque no hay presupuesto, no hay equipos.
Entonces, que él te deje, y era algo ya muy bueno, porque ya por lo menos estabas adentro de un laboratorio. En ese momento yo recuerdo muy bien que no me aceptaron. A mí no me aceptaron en el laboratorio porque el profesor no tenía los fondos y no tenía temas exactamente para poderme dar. Y yo lo que recuerdo que le dije fue que no se preocupe, que yo me encargaba. Así de loco estaba en ese momento. Le dije, no se preocupe usted, yo me encargo de hacer la investigación, le voy a presentar mis resultados, yo quiero seguir haciéndolo. Y ya. Y lo hemos conversado después, a él se acuerda de eso, porque yo quería trabajar en ese tema. Y bueno, hice mi tesis ahí. Avancé, hice la tesis, hice la maestría en la uni, hice la tesis en ese mismo laboratorio, en un tema parecido, y seguí avanzando. Pero el obstáculo principal fue, primero, que no habían fondos para investigaciones en ese momento, ahora deben haberlo. Segundo, mi universidad en ese momento, en estos temas, estaba bloqueado, no había comunicación con países afuera, con exalumnos en mi tema, salvo un profesor en Bariloche que me permitió poder ir a Bariloche a hacer las prácticas pre, por ejemplo, y había un nexo pequeño. Después con el mundo estábamos totalmente cerrados, no había esta apertura. Pero eso es a nivel de pregrado, cuando ya uno sale, hace su tesis. Luego viene ya el doctorado, la decisión de irse del Perú es complicado porque uno hasta ese momento está en el Perú, tiene sus amigos, tiene su familia, todo va muy bien. Cuando uno decide irse afuera es pensando en, ok, hay un objetivo y hay que tenerlo siempre en mente para no perderse en el camino y poder tratar de conseguirlo de la mejor manera posible. Y ahí vienen ya otros problemas que muchos de los amigos con los que he compartido aquí en Francia, yo tengo ya 10 años viviendo aquí y he conocido muchos, muchos amigos, nadie en ese momento, cuando es estudiante, sabe lo que es, a menos que venga de provincia y esté en una universidad o al revés, ¿no? Esté viviendo solo en una ciudad, es la soledad. Esa soledad que te da el estar fuera del Perú y no poder ver a tu familia durante mucho tiempo. Es una dificultad muy grande. Imagínate los chicos que han estado con el COVID en el Perú haciendo estragos y chicos que no podían volver. Es una situación complicada. Entonces, manejar eso es un problema muy, muy, muy fuerte, no es algo muy, muy, eh, digámoslo así, uno tiene que estar mentalmente preparado. Después la exigencia, un país donde se hace alta tecnología, obviamente espera de ti como extranjero que seas El bueno. idioma. Tienes que, el idioma. Entonces hay muchas cosas que hay que superar, pero que si uno está mentalizado y es lo que uno quiere, créanme que no va a haber ningún problema. Siempre hay que buscar no compararnos entre nosotros en el salón de clases, porque sí, uno puede ser muy bueno con tus compañeros de clases, te puedes esforzar más, pero no te pongas ese límite. Busca siempre compararte con la gente que está afuera, si es que tu objetivo es irte afuera y poder seguir avanzando en tu línea si es que no existe en el Perú. Si la tienes en el Perú y puedes hacerla ahí, tienes un laboratorio constituido con investigadores fuertes, qué genial. Qué genial, porque no tendrías que irte tan lejos para poder desarrollarte, pero si no es el caso, créeme que ir afuera es una experiencia muy bonita. Vas a tener que pasar muchos obstáculos que se solucionan sin mucho problema, pero hay que estar hay que estar mentalizados para poderlo lograr, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre científicos.p? ¿Cómo es Claro. que nace, cómo es la idea y cuál es el objetivo? Bueno, no me vas a creer porque tal vez tú ni estabas en la universidad, pero científicos.p nace cuando yo dejo la uni para ir a hacer mis prácticas de maestría a Francia y empezar después el doctorado. Yo había visto que, si bien es cierto, había una iniciativa muy grande para poder mostrar lo que hacían los investigadores fuera del Perú, yo me di cuenta con un compañero que el nexo entre los exalumnos de mi facultad con la facultad era pues nulo. Y eso es lo que te contaba, no había este nexo con el extranjero, entonces yo estaba un poco como que, ¿a quién me pregunto? Entonces decidimos empezar creando una pequeña red en la facultad que después pasé en la carrera, o sea, si fue minúsculo, fue físicos. Y luego empezamos a crecer un poco más porque nos dimos cuenta que era algo que en general era un problema que era en todas las carreras y terminamos haciéndolo en la universidad para luego decir, esto es un problema que pasa en muchas universidades públicas. Entonces, y digo públicas porque yo estaba en una universidad pública, no es que no lo quiera, no lo hayamos querido hacer con las particulares, sino que yo estaba en la universidad pública y yo dije, bueno, debe ser algo que suceda en San Marcos, que suceda en la Agraria, que suceda en la Abad del Cusco, en eh, la UNSA en Arequipa, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a crear una plataforma de nexo entre los investigadores en el mundo y el Perú. Y es así como nace científicos.p, pero nace y se mantiene desde ese momento hasta ahora por la colaboración, por el trabajo en comunidad que tenemos. Son muchos investigadores de diferentes áreas
que tratan de aportar y de mantener esto vivo con iniciativas. Desde estudiantes, que, bueno, es que muy simpático, como tenemos 10 años, aquel estudiante que empezó a colaborar con nosotros, lo hemos visto graduarse, lo hemos visto obtener su maestría, su doctorado, y así para adelante. Y aquellos, por ejemplo, yo que empecé cuando salía del máster, ahora ya terminé un tercer postdoc y me voy a realizar un trabajo particular. Entonces, todos hemos evolucionado en el tiempo, científicos.p también, y tiene una gama de iniciativas muy grandes, ¿no? No solamente el dictar estas charlas en las UGELs, también en las universidades, el visibilizar investigadores y sus papers en el Twitter, en Facebook, que se llama Paper Peruano. Tenemos también, hicimos unas charlas en unos bares, se llamaba Brindemos Ciencia, pero fue un éxito porque se nos llenó el bar las 2 veces que lo hicimos, tuvimos que parar por el COVID, lo vamos a retomar, y teníamos un contacto en Arequipa, ojalá lo podamos retomar para cuando todo se vuelva a la normalidad. También tenemos ahora un consultorio psicológico para aquellos estudiantes que están fuera del Perú y que quieren conversar, y en el Perú también, y que quieran conversar con un especialista, pueden sacar una cita, es gratis, la primera cita, así que pueden conversar para ver con un profesional cualquiera de estos temas, ¿no? Sea depresión, ansiedad, soledad, no sé, es muy importante esto, por experiencia lo sabemos, los que estamos lejos, también hay toda una iniciativa y proyectos de colocar bibliotecas en lugares donde exista una escuela rural y poder trabajar con los profesores para poder que sea un centro de información con un padrino, que sería un investigador en algún lugar del mundo y que pueda colaborar con el desarrollo de esa escuela con el soporte de científicos.p como asociación sin fines de lucro, porque es una asociación, no lo dije al inicio. Entonces ya dentro de poco van a haber nuevas novedades porque al ser una asociación se requiere de miembros y de personas que quieran colaborar con el desarrollo de las iniciativas y proponer sus proyectos propios para que sean encaminados por toda la asociación. Entonces, esto va a ir creciendo ordenadamente y estamos empujando pues lo más que podemos con ese cariño con el que nació todo esto, ¿no? Ya estamos ya finalizando la entrevista. Ha estado muy genial, ha estado muy interesante. Y ver toda la trayectoria que tienes y con las ganas que quieres seguir apoyándonos, incluso estar aquí en Silent Text. Es un honor tenerte, que hayas No, no, aceptado. no. Y No, en verdad, muchas gracias. Gracias por la información que nos estás dando de científicos.p, todos tus trabajos que estás haciendo. Y gracias por motivar a quizás estudiantes que van a ver este video, ¿no? Y No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Un muy fuerte abrazo de parte de toda la comunidad de científicos.p para ustedes. Sigan para adelante, sigan compartiendo en redes todo su trabajo. Cuente con nosotros, lo digo como representante de científicos.p para lo que podamos colaborar siempre. Y a los estudiantes y docentes y a la comunidad científica, tenemos que estar todos unidos en estos momentos y empujar la ciencia en nuestro país de la mejor manera posible, ¿no? O sea, esa es una consigna que debemos tener todos. Muchas gracias. gracias, Nahuel. Ya nos vemos. Listo.